¿Qué hicieron tus padres o tu familia que luego te diste cuenta de que era una locura? Vivíamos en una granja en medio de la nada, al menos a 35 minutos de la tienda de comestibles más cercana. No estoy seguro de cómo empezó, porque yo era un niño, pero cada vez que nuestro cachorro aullaba, todos aullábamos. Hasta el punto de que era un sonido ensordecedor que te hacía vibrar los oídos. Se llamaba Dewey. De vez en cuando yo aullaba primero porque luego él le seguía y luego lo hacía mi madre, mi padre y mis dos hermanos mayores. Pensaba que era increíble y me parecía estimulante. Ahora me doy cuenta de que eso es raro. Ese perro probablemente tuvo el mejor momento de su vida, sin embargo. Los perros aullan para vincularse con los miembros de la manada, así que apuesto a que el perro lo disfrutó. El día que mi padre decidió comprar el primer pefe de nuestra familia, nos metió a mí y a mis hermanas pequeñas en la parte trasera de nuestro pequeño Honda de 2 puertas y condujo 20 minutos hasta la tienda. Después de comprar la computadora, mi padre se dio cuenta de que no había suficiente espacio en nuestro pequeño coche para 3 niños, asientos de coche y el gigantesco ordenador de 1997. Así que nos dejó en la tienda, aparentemente pensando que si nos compraba a todos barras de caramelo, eso sería suficiente para mantener a los niños de 5, 3 y 2 años ocupados y fuera de problemas. Se llevó el nuevo ordenador a casa, y luego se dio la vuelta para volver a buscarnos, habiéndonos dejado solos durante unos 40 minutos. Mi madre siempre se implicó mucho en nuestra vida amorosa, en parte porque era un área en la que no destacábamos tanto como nuestras primas. La manifestación más insensata de esto fue cuando acepté salir con un chico, solo para descubrir antes de la cita que era un depredador sexual que había sido despedido / arrestado después de haber abusado de 4 estudiantes de primer año en la escuela donde enseñaba. Mamá enloqueció tratando de convencerme de que no cancelara la cita. Puede que se la haya pasado. No lo sabrás si no le das una oportunidad. Afortunadamente, mi padre estaba de mi lado y cancelé la cita. Pero mamá estuvo enfurruñada el resto de la noche, y me exigió que le diera acceso a mi cuenta de Facebook para poder ver en mi lista de amigos cuáles eran heterosexuales y solteros, y así poder empujarme hacia ellos. Mis padrinos solían encerrarnos a mí, y a sus hijos en su habitación durante horas o días seguidos. Los hermanos pequeños aprendieron a orinar en el cubo de la basura en vez de en el suelo cuando no podíamos sacarlos. Con el tiempo aprendimos a abrir y volver a cerrar la cerradura desde dentro de la habitación para que los 4 pudiéramos salir a orinar y por bocadillos cuando nos apetecía. No me di cuenta de lo anormal que era esto hasta que estaba viendo una noticia en la sala de descanso del trabajo con un grupo de compañeros sobre un niño víctima de negligencia al que retiraban de un hogar inadecuado. Mi respuesta inicial fue: eso no es nada. Mientras decía lo que acabo de escribir, miré a mi alrededor esperando las historias de los demás, pero en lugar de eso todos se me quedaron mirando. No tengo muchos recuerdos de mi infancia, ni de nada de los últimos 25 años. Pero sí recuerdo que cuando nos ponían en tiempo fuera, teníamos que doblar las rodillas y cruzar los brazos a la espalda mientras mirábamos fijamente a la pared. Teníamos que permanecer inmóviles y en silencio durante 30 minutos. Si nos movíamos o nos balanceábamos, nos daban otros 30 minutos. A veces esto duraba horas. A mis hermanos y a mí nos daban tirones musculares y a veces nos desmayábamos. Además, mientras estábamos en la ducha, nuestros padres registraban nuestras habitaciones. Lo hacían todos los días y si encontraban algo que no les gustaba nos hacían saltar fuera de la ducha, aún empapados y desnudos, y venir a limpiar o a explicar lo que hubieran encontrado, y siempre estábamos castigados, pero nunca nos decían por qué. Así que, como ya estábamos castigados, nos quitaban el cumpleaños o hacían tiempo fuera como castigo. Solo he celebrado mi cumpleaños 2 veces en mi vida, y las 2 veces mi madre lo canceló en 10 minutos. Santa mierda, pensé que era el único que tenía castigos como este. Horas en el rincón. Teníamos que sostener enciclopedias o mancuernas sobre la cabeza, y si se nos doblaban los brazos, más tiempo en el rincón. Recuerdo que una vez estuve en el rincón durante toda una película, Cementerio de mascotas para ser exactos. Mi mayor temor ha sido hacer lo mismo con mis propios hijos, pero hasta ahora parece que se puede criar a los niños sin estos castigos. Mis padres visitaron la Atlanta subterránea a principios de los 90. No era el lugar más seguro. Total, que mi hermano era un bebé, y se metió debajo de un banco en el que estaban sentados. Sacó una bolsa para paraguas con un cuchillo muy siniestro dentro. Mis padres no denuncian el cuchillo ni nada, sino que lo guardan y se convierte en un cuchillo básico en nuestra cocina. Así que sí, bastante seguro de que mis padres usaron un arma homicida para cortar la corteza de nuestro sándwich de mantequilla de maní y jalea. Cuando estaba en 6º curso, creo, mi madre decidió que teníamos que entender cómo era la vida en los países del tercer mundo.
Desayunábamos avena, almorzábamos frijoles con arroz, podíamos merendar una fruta y cenábamos frijoles con arroz y lechuga romana. Todo esto durante un mes, y solo se nos permitían 3 comidas trampa. En la preparatoria pensaba que estaba loca de remate. Pero cuando empecé a tener mis propias facturas, me di cuenta de que mis padres estaban así de arruinados. Solo que no querían que lo viéramos así. Maldita sea, amo a esas 2 personas. Mi madrina, que me cuidaba mucho, hacía muchas veces panqueques. De chicos nos emocionábamos mucho porque los panqueques eran la bomba. Pero después me enteré que los panqueques son increíblemente baratos y llenan y por eso los hacía. No me quejo, creo que fue dulce que encontrara algo que nos gustara y que fuera barato. Cuando mi madre dejó a mi padre, montó una tienda de campaña en mi armario, que era como otro cuarto. Yo tenía 7 u 8 años, y ella vivió en mi poto armario durante meses antes de conseguir su propia casa. Todavía la recuerdo leyendo sus libros de Joyce Meyer a la luz de la lámpara. En realidad eso es un poco triste. Lo es. Ella no podía soportar dormir en la misma cama con él, pero no podía permitirse el lujo de irse, por lo que prefirió vivir en un armario. Maldita sea. Noche de valerse por sí mismo cuando yo tenía como 5 y más. Teníamos que buscarnos la comida esa noche. Más tarde descubrí que mis padres eran demasiado perezosos para cocinar para mi hermana y para mí, que solo teníamos 5 y 8 años. Solía inventar combinaciones de comida muy raras, sobre todo Nutella o mantequilla de maní más caramelos envueltos en una tortilla. Cuando me hice mayor empecé a tostarla y a rebozarla en azúcar con canela. Edit, para aclarar, esto sucediendo una vez a la semana o algo así no es un problema. En mi caso pasó gradualmente de 2 veces por semana a un día sí y otro no. Con el tiempo, mis padres dejaron de cocinar, y si lo hacían, de repente era un gran problema. Como mucho cocinaban una vez a la semana. Un verdadero caos. Me convertí en el mejor chef de improvisación, así que estoy agradecido. Pero al mismo tiempo, Jesucristo, mi hermana se convirtió en prediabética a los 12 años por la desnutrición. No conocíamos nada mejor, por desgracia. Mi madre es muy controladora. Me obligaba a darle mi diario para asegurarse de que no escribía nada que ella no aprobara. Así que ahorré suficiente dinero saltándome la comida de la escuela, y compré un diario secreto en la feria del libro. Llegué a casa y la encontré sentada en mi cama, y me gritó por escribir "mamá es una imbécil" o algo así. Me habría castigado, pero no podía salir de casa sin que ella me acompañara hasta los 16 años. Y luego se preguntaba por qué no tenía amigos. Solo podía estar 30 minutos en la computadora de la sala de la computador, y tenía que anotar en qué sitios web entraba, y qué nombres de usuario y contraseñas usaba. Ella utilizaba el libro de contraseñas para entrar en los sitios web y ver con quién hablaba. También acepté que era normal que los padres te cobraran el alquiler cuando cumplías 18 años, y que solo te permitieran hacer una comida al día, la cena, y tuvieras que pagar tú las demás. No fue hasta mucho más tarde en la vida que mi hermana y yo dijimos esperar un segundo. ¡Qué cagajo! Cuando éramos jóvenes, mi padre fumaba mucho y cuando estábamos con él durante el día y le decíamos que teníamos hambre, nos daba un paquete de fósforos a cada una. Nos los comíamos y nos portábamos bien. No éramos pobres, solo teníamos unos padres vagos / locos. Mis abuelos en Italia quemaban toneladas de plantas de marihuana porque era desconocida para ellos, y una mala hierba no deseada en sus granjas. Es decir, nunca habrían hecho nada con ella aunque la conocieran, pero aún así, quemaban muchísima hierba. Me estoy imaginando a un montón de animales de granja drogados cayéndose, y caminando en círculos y a tus abuelos diciendo, bueno, eso es probablemente normal y no tiene nada que ver con esas hierbas sospechosas que hemos estado quemando. Mi madre se negaba a llevarme a urgencias. Llevó a mi padrastro y a mi hermanastra, pero se negó a llevarme a mí. Tengo daños permanentes en el tobillo gracias a que ella se negó a llevarme. Gracias, mamá, vivo en el Reino Unido, así que no es que no pudiéramos permitírnoslo. Mi madre era igual. Trabajaba 6 días a la semana y no tenía tiempo para ninguna enfermedad. Yo tuve una neumonía grave y ella me hizo ir a la escuela de todos modos. Mi familia política, sobre todo mi difunta suegra y un cuñado, adoran la trunk food. ¿Qué es eso? Es comida que preparas, y a veces cocinas, a veces no, y cuando te vas de viaje por carretera, la envuelves en papel de aluminio, y la metes en el maletero con la rueda de repuesto y todo lo demás ahí atrás. Esto solo se hace para viajes de larga distancia. Cuando llegas a tu destino, te comes la comida. Mi suegra y mi cuñado juraban que así la comida sabía mejor. Si la comida estaba cruda, la idea era que estar en un maletero caliente durante varias horas la cocinaría a la temperatura deseada. En teoría, los pasteles eran probablemente los más seguros. Ella hacía pequeños panes individuales de bizcocho de especias,
y los envolvía y entonces tenías bizcocho de especias con el suave aroma del tubo de escape de los coches. Una vez me hizo todo un pastel de cumpleaños de la misma manera, excepto que lo dejó en el molde y tenía glaseado. Y un envoltorio mínimo. Me comí un trozo por educación, pero estaba siendo muy educado. No me comí el resto. A lo largo de mi infancia acabaría siendo el terapeuta de mi padre. A menudo me decía que a veces deseaba dormirse y no despertarse nunca. Un poco pesado para que un niño de 12 años lo escuche de su padre, supongo. Cuando llegué a la adolescencia y pude conducir, me llamaba en mitad de la noche cuando estaba en casa de mi madre, y me pedía que fuera corriendo porque estaba enfermo y necesitaba ayuda. Pasé muchas noches dándole de comer gelatina, y quedándome despierto en su habitación para que pudiera dormir porque su medicación le hacía alucinar, y pensar que los demonios iban a matarle mientras dormía. No fue hasta que fui mayor cuando me di cuenta de que me perdí gran parte de mi infancia porque tenía que ser su padre y no al revés. Con el tiempo encontró una esposa que lo cuida y me sacó de su vida. Al parecer, él le cuenta historias sobre cómo nunca pasé tiempo con él, y nunca me importó porque ella me envía diatribas sobre lo horrible que soy. ¿Qué es lo más loco que han hecho tus parientes? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.